Bien, buenos días jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del sexto de primaria, el curso de Biología. Estamos en el módulo número 2, el tema número 7. El tema se llama la célula. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Bien, este concepto de célula ustedes lo tienen que saber. ¿Sí? La célula es la base de la biología. Es la parte inicial, la parte más fundamental que cualquier persona que ha tocado el tema de biología lo debe saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una célula? Este concepto lo tenemos que aprender bien, ¿ya? No pueden equivocarse aquí, ya que es una parte esencial, es una parte sencilla también, ¿sí? No es nada complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué es una célula? Va a ser este diagrama, ¿no? Este diagrama de aquí. No le tomen importancia al título, ese título está para otro. Este título no va, ¿ya? Concentrémonos aquí, en este diagrama, en este dibujo, ¿ya? La célula va a ser un integrante fundamental que va a formar a un organismo con vida, ¿sí? Un ser sin vida, un ser inerte, no va a presentar células, ¿ya? Pero un ser que va a tener vida, un ser vivo, va a tener células. Todos los seres vivos tienen células, así sean plantas, animales, personas, insectos, microbios, bacterias, ¿ya? Todos aquellos que tienen vida van a tener la célula, ¿ya? Bien, entonces, regresamos entonces. ¿Qué es una célula? Va a ser una parte fundamental de los seres vivos que, bueno, vamos a decirlo de nuevo, que van a tener vida. Es parte de la formación de la vida, ¿ya? Es parte de la formación de la vida. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué dice acá? Concepto, célula. La célula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales. Por ejemplo, nutrición, relación y reproducción. Todos los organismos vivos están formados por células, ¿sí? Todos los organismos vivos están formados por células, es lo que te dije, ¿no? Cualquier ser vivo va a tener a la célula como integrante, como pequeño gran paso, ¿no? Los seres inertes, los seres que no tienen vida, generalmente no tienen células, sino tienen partículas, otro tipo de componentes, ¿no? Entonces la célula va a formar parte de la vida, es una estructura que da vida, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora, ya hemos visto que es la célula, es una parte pequeñita de la formación de la vida, ¿no? Y todos los seres vivos van a tener al menos una célula. Ya veamos entonces. Esta célula, ustedes están en primaria, ustedes tienen que conocer las partes de la célula, ¿sí? Tenemos acá membrana celular, la membrana celular es esta parte de acá, es esta parte media, la cubierta, ¿no? Digamos que es un huevo, un huevito. La cubierta, la cáscara del huevo sería la membrana celular, ¿ya? La membrana celular. Acá dentro de esto hay un líquido, ¿sí? Este líquido medio azul, este líquido medio celestito, ¿sí? Ese líquido se va a llamar el citoplasma, ¿sí? Citoplasma. Y en ese líquido va a haber flotando unas sustancias, ¿no? Unos pequeños restitos de algo, parece, ¿no? Eso se llaman organelos, ¿ya? Ojo. Organelos.
organelos. Los organelos son parte fundamental para que la célula pueda realizar los procesos bióticos, ¿no? Los procesos que van a otorgarle vida al ser vivo. Estos organelos sirven para asimilar energía, sirven para nutrir, para ayudar a toda la célula a que pueda desarrollar toda para lo que está diseñada. Por ejemplo, hay células que sirven para que digamos se estiren mucho y se encojan, ¿no? Que recobren su forma original. Hay otras células que están diseñadas para transmitir información, ¿sí? Como las neuronas. Hay otras células que nada más sirven para soportar ácidos, ¿sí? Por ejemplo, los ácidos del estómago, ¿sí? Ahí tenemos células especializadas en las cuales soportan bastante bien el ácido, ¿no? El ácido del estómago, ¿ya? Entonces, todo esto, y nos estamos olvidando de la parte más importante de la célula, que es el núcleo. Acá mejor te lo escribo, ¿ya? Es el núcleo. Es el núcleo. ¿Ya? Núcleo. Acá también está escrito por si acaso. ¿Ya? El núcleo es la parte más importante de toda la célula, ¿sí? Ojo. El núcleo es la parte más importante de toda la célula. Y este núcleo es importante porque va a contener la información genética. Aparentemente es una palabra medio extraña, pero esta información genética guarda dentro guarda dentro todo lo que sería la información de todos los años que han pasado, ¿no? Entonces, la parte más importante de todo la célula, esta es la célula, es el núcleo. Es esta parte central, redonda, ¿sí? Y que guarda al ADN, ¿sí? Dentro del núcleo está el ADN, el cual va a guardar todas las características físicas, por ejemplo, el color de ojos de la persona o el pelaje, ¿no? En el caso de los animales, si es un pelaje corto, un pelaje largo, un pelaje tupido. También podría guardar alguna enfermedad, ¿sí? Las enfermedades no se guardan, ¿cómo se dice? No se guardan dentro del ADN para hacernos daño, sino para protegernos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, todos han escuchado que tienen que enfermarse, digamos, de alguna enfermedad como el sarampión o las paperas cuando son ustedes pequeños, ¿sí? Porque si ustedes se enferman cuando son mucho más adultos, mucho más grandes, esta enfermedad puede que sea mucho más perjudicial, ¿sí? Por eso es recomendable que se enfermen cuando son jovencitos. ¿Por qué? Porque el ADN todavía está ahí latente con contrarrestar esta enfermedad, ¿sí? Entonces el ADN es el núcleo es la parte más importante de nuestra célula, ¿no? Ya hemos visto 4 partes: núcleo, organelos, si no vamos de acá, núcleo, organelos, el citoplasma, este de acá, el citoplasma es la parte azulita, ¿no? El líquido, el citoplasma. También hemos visto la cubierta, ¿no? La membrana celular, que sería la cascarita que va a hacer que el citoplasma no se derrame, ¿sí? Esta célula está
es un redondo, ¿verdad? Es una célula redonda, solo que la hemos partido a la mitad para poder ver el núcleo, los organelos, ¿sí? El citoplasma, todo eso, ¿ya? Ojo, no es así la célula como está en el dibujito, es el doble, ¿no? Es como un redondo, ¿no? Un redondo completo, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ustedes han visto la célula anterior, ¿sí? Pero en la vida real vemos esta célula, ¿sí? A ver dónde está. Nos falta aquí una cuestión. Ya. Ya, a ver, veamos. Esta imagen, esta fotografía, es una fotografía de microscopio, ¿sí? De microscopio, la cual es de una cebolla, ¿sí? La cebolla tiene su epidermis, tiene una piel muy delgadita, ¿sí? Entonces es muy fácil para que cuando la llevemos al microscopio, esta piel se desprenda y podamos montar, bueno, montar se llama al acto de sacar una muestra y llevarla al microscopio, ¿sí? Eh, es muy fácil de hacer esto, lo hubiéramos hecho en clases, pero por motivos que ustedes ya saben, entonces no hemos podido hacerlo. Pero esta imagen es la que se nota, ¿no? En el microscopio. El microscopio nos va a dar aumentos de 50, de 20, o sea, 20 veces más grande la imagen, o 50 veces más grande la imagen, ¿sí? Y bueno, en este caso la fotografía es esta, ¿no? Y justamente quien descubrió la célula, quien descubrió la célula, lo hizo con la cebolla, ¿sí? Estaba observando la cebolla y se dio cuenta que habían así pequeñas celdillas, pequeños cuadraditos, ¿no? Como celdas, algo así como esto, ¿sí? Pequeñas celditas. Entonces por eso le llamó célula, ¿no? Por eso le llamó célula, porque era una celdilla que estaba guardando a esta bolita negra, ¿no? Que para nosotros hoy sabemos que es el núcleo, ¿ya? Este sería el núcleo. Este es el núcleo. A ver, ese es el núcleo. Y esta parte exterior es la membrana. Esta es la membrana celular, ¿sí? Esta es la membrana celular. Ah, ya. Y estamos hablando justamente de el descubridor. ¿Quién fue quien descubrió esta célula? Quien descubrió esto fue Robert, a ver, no sé si me alcanzará. Se llama Robert Hooke, ¿ya? Robert Hooke. Robert Hooke descubrió la célula analizando unas muestras de cebolla, ¿no? Él estaba nada más con una lente, con una lupa, y estaba mirando y mirando y mirando y descubrió esta parte, ¿no? En alguna parte de la célula lo descubrió, no así a simple vista, ¿no? No a simple vista, sino que hizo diferentes pruebas. Dentro de esas pruebas hizo una tinción, ¿sí? Agarró un colorante, un tinte, y después de montar la muestra, ya les dije, ¿no? Montar la muestra es llevar la muestrita a una placa de vidrio y extenderla. Eso es el acto de montar muestras, ¿ya? Luego de montar añadió un colorante, ¿sí? Un colorante el cual, como era una planta, al toque se absorbió, ¿sí? Se absorbió muy rápido y tiñó
o manchó el núcleo, ¿sí? Hizo la tinción del núcleo y la tinción de las células, ¿no? De la membrana celular, ¿ya? Entonces, nuestro amigo Robert Hooke, anótenlo por si acaso, esto es importante, ¿eh? Robert Hooke fue el primero en descubrir esta célula, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Lo anotó un profesor en el cuaderno de biología, ¿no? Sí, sí, tienen que anotarlo. Si es posible, vayan haciendo un dibujito o algo así. Así que, acá tenemos, inicialmente solo teníamos el núcleo, que es este color oscuro, ¿no? Este puntito de color oscuro es el núcleo y la parte exterior es la membrana celular, ¿sí? Acá no divisamos lo que son los organelos porque son microscópicos, ¿no? Solamente al microscopio se puede mirar esto. Ujú. Bien, chicos, entonces anótenlo a Robert Hooke. Bien, entonces estamos aquí, ¿no? En las partes de, la, de la célula. Tenemos el núcleo, el más importante, tenemos a los organelos, al citoplasma, el líquido y a la membrana celular, ¿no? La parte exterior. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente, a ver. Bien, acá ya vamos a empezar a hablar de una parte específica. Miren, hay una célula animal, ¿ya? Hay una célula animal, pero también te dije que habían plantas, ¿no? Entonces también va a existir lo que sería la célula vegetal, ¿ya? Tal vez lo has hecho más antes, pero vamos a ir poquito a poquito, como que yo voy a asumir que no, que nunca lo has hecho para explicarte desde cero, ¿no? Eh, y justamente esas van a ser las clases de la siguiente semana, ¿ya? Por lo pronto, necesito que te aprendas los nombres de las partes, ¿no? Por ejemplo, acá hemos hecho el núcleo, los organelos, el ADN, perdón, la membrana celular y el citoplasma, ¿ya? Vamos a identificarlos aquí, a ver, vamos a identificarlos. Ahora vamos a poner acá, vamos a identificarlos. Bien, la cubierta externa, la cubierta exterior de color azulito, esta cubierta se llama la membrana celular, ¿sí? Esta es la membrana celular. La membrana celular es la parte exterior, color azulita. ¿Bien? Más adentro tenemos la parte celestita, ¿no? Que parece agua. Ese es el citoplasma. ¿Ya? Este sólido, este color azul celestito, es el citoplasma. De ahí otra parte que vimos son los organelos, ¿sí? Los los organelos. Oh, no me sale muy bien que digamos la letra, pero ahí estamos. Ya, los organelos van a ser todos estas pequeñas marquitas, ¿no? Que están en el citoplasma flotando, ¿sí? Todos estos van a ser los organelos. Obviamente cada uno de estos tiene un nombre, ¿no? En el siguiente diapositiva lo vamos a aprender, a ver. Pero todos estos se llaman organelos, ¿ya? Ojo para su prueba diaria, ¿ya? Bien, tenemos... Hoy día va a haber prueba diaria, profesor. Sí, sí, hoy día vamos a hacer prueba diaria. Todos los días tendríamos que hacer, menos cuando hay examen, ¿ya? Esto, anótenlo, se llaman organelos, ¿ya? No se llaman órganos. Órganos se llaman los órganos del pulmón, órgano del estómago, de nosotros, ¿no? Un órgano grande. Pero en la célula se llaman organelos, ¿ya? Ojo con eso. Los organelos.
Y el elemento central, que es el más importante, es el de acá, ¿no? Esta bolita, que se llama el núcleo. Ya. El núcleo es la parte más importante de nuestra célula, ¿sí? De nuestra célula animal. Y bien, acá vamos a aprender una palabra importante, nueva, ¿ya? Una célula animal es un tipo de célula eucariota. ¿Qué significa eucariota? Ahora vamos a dividir esta palabra en dos. Carión significa cubierta, ¿sí? Y significa nuevo, ¿ya? Significa nuevo y cariota significa cobertura. Entonces, esta parte que nos dice que la célula es una célula eucariota, significa que va a tener el núcleo, el ADN, encerrado en una cubierta, ¿sí? Por esto es que esta cubierta se le llama el núcleo, ¿sí? Núcleo se le puso inicialmente porque está en el centro mismo de la célula. Esto solo sucede en la célula animal, ¿ya? En la célula vegetal ya lo vamos a estudiar más adelante, pero por lo pronto tenemos que aprender esto, ¿no? Entonces, eucariota significa que va a tener núcleo, ¿ya? Y dentro del núcleo está el ADN, ¿sí? Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Ya hicimos, a ver, por si acaso, una repasada más antes de terminar. Dice: la célula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción, ¿sí? Ningún otro componente puede hacer estas tres partes, ¿sí? Tenemos nutrición, relación y reproducción, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente. Dice: todos los organismos vivos están formados por células, ¿sí? Todos los organismos vivos están formados por células. Entonces, la célula va a ser parte fundamental de los seres vivos, ¿ya? Sean plantas o animales. Bien, acá tenemos un último diagrama que les he puesto con el fin de que identifiquen ustedes las partes, ¿sí? Anteriormente era un color medio blanco, después era medio celeste. Ahora la membrana celular está media amarilla, ¿no? Toda esta parte externa. ¿Cómo se llama? Se llama, ya no pongamos todo, se llama membrana celular, ¿sí? Membrana celular, ¿ya? La parte exterior. Ahora, la parte de los organelos, ojo, la parte de los organelos serían todos estos, ¿no? Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí? Entonces, todos estos organelos van a formar parte también, ¿no? de esta célula. Yo siempre digo que la célula es como si fuera una fábrica, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en una fábrica llega algún combustible, ¿sí? Y después se genera desecho, ¿sí? Se genera un desecho. En este caso también se ingresa un combustible, el cual es el alimento, ¿sí? Se genera un alimento, se lleva un alimento y se desecha lo que sería, por ejemplo, toxinas, como por ejemplo el sudor, se genera orina, ¿ya? Entonces esto para mí también es una fábrica, ¿no? Y ya hemos visto la membrana celular, la parte más externa, los organelos, la parte de los puntitos y la parte del núcleo, ¿no? Esta de acá, la parte central, que se llama núcleo, es la parte más importante de la célula, ¿sí?
Entonces ya hemos aprendido a identificar más o menos, ¿no?, dónde están las partes de la célula. Obviamente puede cambiar el color, obviamente puede cambiar un poco la forma, pero los lugares donde van a estar siempre van a ser los mismos, ¿ya? Bien, chicos, entonces con esto ya hemos acabado la clase de hoy. La única tarea que tienen es dibujar la célula, ¿ya? Bien, chicos, voy a cortar la grabación y continuamos por interno. No se vayan todavía, les voy a dar indicaciones.